Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Tauro. Bueno, mi queridísimo Tauro, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Tauro, vamos a ir comenzando, vamos a ver cómo están las energías. Tauro, vamos a ver. Tauro, en el trabajo. Vamos a ver qué pasa en el trabajo. No es momento ahora mismo de tomar decisiones. Yo lo que pienso, en tu caso, es que estás esperando ver algo para tomar una decisión. Tendrás esa decisión tomada en cuestión de 2-3 semanas, porque tú verás lo que necesitas ver dentro del trabajo para esa toma de decisión. Los Tauro que no estáis trabajando. En un principio te veo antes de 3 semanas trabajando en un lugar donde no hay lo que es una formalidad. Yo no estoy viendo una formalidad, pero más adelante en este mismo lugar sí habría una formalidad y habría un contrato. Tauro, que tenéis un negocio. No estás viendo color, no estás viendo dinero. Y dices, ¿en qué me estoy equivocando? No es que te estés equivocando, es que hay una persona que no está haciendo las cosas correctamente. No es que te estés equivocando. También te digo que lo que tú pactas, lo que pactaste con anterioridad no se está cumpliendo. Bien, ya me contarás. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, con tu economía. Tauro y tu economía. Yo ahora mismo veo tu economía tranquila, o sea, tranquila, sin altibajos. Pero de cara a futuro inmediato, dicen, tú tendrás un problema familiar y económico, o relacionado con la economía y lo familiar. Así que ten mucho cuidado, Tauro. Mucho cuidado. Vamos a seguir, seguimos. Tauro, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Tauro que estáis solteros, vamos a ver. Me gusta lo que veo, Tauro, me gusta lo que veo porque mira, tú ahora mismo estás en un momento en el que vas a brillar, Tauro, en el que se te abren muchísimos caminos, en el que dejas atrás personas bastante negativas de tu vida que llevaban otro tipo de intereses contigo y damos pie a algo nuevo en tu vida. Esta persona nueva que yo veo en tu vida, Tauro, es una persona que está en otro lugar. Está en otro lugar. Y que dicen que, en cierto modo, esta persona o está recién separado o separada o está en ese proceso de separación o está intentando tomar decisiones en su vida, decisiones, para mi punto de vista, pues fuertes, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Yo voy a decir que esto puede empezar como una relación oculta. Comenzaréis comunicaciones dentro de poco, Tauro, dentro de poco. Relación oculta, pero no quiero que pienses en ningún momento que esta persona tiene algo sexual
con la persona del pasado. Simplemente es que no puedes sacar la relación a la luz, la tuya, porque está en ese proceso. ¿Bien? Habrá momentos de todos, de los que tú pienses que no va a sacar nunca esta relación a la luz. Pero yo te diría que no te adelantes a los acontecimientos. No te adelantes, porque esta persona, los sentimientos que se le van a despertar hacia ti serán incontrolables para él o para ella. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Están hablando aquí mucho de todo, Tauro, mucho de todo están hablando, pero mira, me voy a quedar con la persona importante, la persona que viene en futuro inmediato, que se va a enamorar de verdad, pero aunque se enamore de verdad esta persona, tú vas a tener muchas dudas. Vas a tener dudas de esperar, de coger un camino, de coger otro, de que se mete otra persona de por medio en tu vida. De que puede tener esa persona que se meta de por medio en tu vida muchas cosas alrededor que te pueden llamar la atención. No te guíes de esas cosas que veas alrededor. Guíate a la persona que de verdad te demuestre en este momento los sentimientos, y será esta persona primera, Tauro. Ya me contarás, no te me vayas, Tauro, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Cuando termine con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Estamos muy observadores, Tauro. Estamos muy observadores, o hemos estado muy observadores ante una situación por la cual estamos viviendo, pasando y demás. Mira, Tauro, esta situación que tú hayas estado pasando, dicen, tiene fecha de caducidad. Esto no va a perdurar en el tiempo, también te lo digo. Tengo que decir aquí, Tauro, que se avecinan cambios para vosotros, sobre todo los Tauro que estéis solteros. Tengo que decir que se avecina una convivencia y hay una decisión tomada muy importante, ¿bien? Y aunque hay personas de alrededor vuestra que intentan que esta relación, vamos a decirlo así, que esta relación no vaya bien, finalmente vosotros vais a tener un triunfo, ¿bien? Vais a ver muchas recompensas en esta historia, finalmente. Tenéis que tener mucho cuidado, sobre todo los que no estáis casados, con una persona en concreto. Me hablan de una persona en concreto. Vamos a ver qué más. Que viene dando guerra, Vamos a ver. Pero bueno, no me preocupa tampoco, porque te digo, Tauro, que sale finalmente un triunfo para vosotros, Tauro, casados, en convivencia y novios. Yo en la relación, y me quiero basar en la relación más que nada, tengo que decir, hay cambios positivos, ¿vale? Hay cambios positivos. Hay comunicaciones bastante importantes, conversaciones bastante importantes en esta relación y que hacen que remonte, ¿no? Pero también quiero decir que va a llegar algo, que llega a una situación que lo cambia todo. Y no voy a decir que ni es ni para bien ni para mal, simplemente voy a decir que para uno de vosotros dos, Tauro, esto que se avecina lo cambia todo. Pero es que a lo mejor para ti, Tauro, es bueno, buenísimo.
Vamos a seguir. Respecto a esta persona que yo he dicho antes que los que no estáis casados, tengo que decir que es una persona que está en otro lugar y que tiene un vínculo fuerte con alguno de vosotros dos, ¿eh? Casados en convivencia y novios. Movimiento, avances en la relación hasta que en diciembre se pone en contacto con alguno de los dos esta persona con la cual se tiene un vínculo. Esto para los que no estéis casados. Para los que estéis casados, dice que hay avances positivos en la relación, conversaciones, comunicaciones que serán muy importantes y que darán fin a una duda. Que darán fin a una duda. Y sale clarísimamente. Vamos a seguir. Tauro. Casados, en convivencia y novios. Veo muchos de vosotros que os vais a comprometer, ¿eh? Con dudas, pero os vais a comprometer. Veo muchos de vosotros que dudáis de los sentimientos. Pero esos sentimientos van a quedar claros dentro de muy poco también, ¿eh, Tauro? Muy importante. No salen malas cartas para vosotros. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Tauro, ahora sí, con ese mensaje especial del amor. Todo lo que inicies ahora, Tauro, todo lo que pactes ahora, será algo muy positivo ahora y de cara a futuro. Será algo verdadero. Hablan de algo verdadero y de amor verdadero. ¿Bien? Ya me contarás. Mi queridísimo Tauro, vamos a seguir, seguimos con ese mensaje especial. No, vamos con la salud. Y después te voy a dar otro mensaje especial. Vamos a seguir. Tauro, ¿y tu salud? Mi queridísimo Tauro, me gustaría que le prestaras atención las mujeres Tauro al tema de ovarios, útero. Bien, para todos los demás, cuidáis el sistema nervioso. Pero como siempre te digo, mi queridísimo Tauro, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje general. Vamos a ver, Tauro, y tu mensaje general. No te sientas solo ahora mismo ante una situación. Dicen, te sientes solo en algún aspecto de tu vida, pero las personas que tienes a tu lado son las personas verdaderas, entonces no tienes por qué sentirte solo. Hay algo que se desmorona a tu lado y tiene que ver con lo familiar, Tauro. Dicen, difícilmente esto tendrá un arreglo lógico, ¿no? Solo te vas a acostumbrar a la situación. Dicen, acostúmbrate a la situación porque no tiene una solución muy lógica aquí. Veo una persona aquí, Tauro, creo que esta persona necesita darte un mensaje y es una persona, era una persona y es una persona católica. Creo que practicaba alguna religión, la religión católica la practicaba, era practicante. Y tengo que decir, en este caso, que esta persona vivió algo en lo familiar, que tú estás viviendo a día de hoy, con otras personas,
de la misma familia, que son otras personas, pero vivió algo bastante parecido. Se me muestra una persona con lentes, con gafas. Y hay algo especial que solía hacer, pero con las letras. No sé qué hacía con... Algo hacía con letras. La letra S o la letra Z, pienso más que es la letra Z, la S o la Z, pero tiro más para la Z, es que no se me muestra muy bien. Tiene algo que ver con esta persona. Tenía mucha gente, o hay, bueno, mucha gente, veo como 3 personas detrás de esta persona, detrás de él o de ella, como si fueran sus seguidores, sucesores. Pueden ser 3 hijos también, no sé. Pueden ser hijos, pueden ser familiares, pero veo 3 personas en concreto detrás de esta persona. Como que la siguen, ¿no? Como que muestra ella se muestra adelante y como que le siguen 3 personas. Me muestra, es que yo no sé si esta persona cosía o bordaba o algo por el estilo, pero me muestra algo hecho con hilo y con letras, ¿bien? Ya vosotros sabéis de quién se trata, Tauro, y este tipo de mensajes ya sabéis que me gusta que lo quedéis solo las personas que os sentís identificados, identificadas. Ya sabéis que yo doy un mensaje espiritual cuando me viene. Si en el vídeo que no salga mensaje espiritual es porque no ha venido. Y seguramente será para unas personas en concreto, nada más. ¿Bien? ¿Qué más, mi queridísimo Tauro? Decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, quédate con el número 42, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Y que te mando un besito fuerte. Que nos vemos en el próximo vídeo.